No se dejen llevar por la espuma de la última noticia, del último titular del momento, de la última jugada de la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Ya saben de quién depende la Fiscalía, en beneficio del prófugo y del delincuente Puigdemont, porque esto para él son peanuts, esto para él no significa nada, absolutamente nada, como tampoco significaría nada su demanda acerca del cuartel del Bruc, como tampoco significaría gran cosa que se le condonaran, es decir, se le perdonaran a Cataluña los más de 70.000 millones que se dice pronto, y por si alguien no se hace una idea cabal de la semejante en barbaridad, de la enormidad de la cifra que acabamos de pronunciar, os invito a que cada semana os repaséis las conversaciones y las entrevistas que tenemos con José Ramón Riera, donde nos explica de una forma muy didáctica la auténtica dimensión de las cantidades de las que hablamos, ¿no? 70.000 millones de deuda fiscal. Madrid ens roba. Madrid ens roba. Sinvergüenza sois todos. Jetas, vividores, porque el nacionalismo no es más, no es una ideología, por supuesto, no es ni siquiera, en la peor de las consideraciones, una excrecencia del romanticismo, ¿no?, de finales del siglo XIX, acaudillado por unos locos como Sabino Arana en el País Vasco, un racista, un supremacista y algunas cosas peores. Ni siquiera es eso. El nacionalismo es un tinglado, es un invento para que decenas de miles de sinvergüenzas vivan faraónicamente de puñetera madre, robándonos al resto del Estado lo que producimos con nuestro trabajo. Por cierto, Cataluña, no digo todos, pero algunos catalanes, esos mendas que nos miraban por encima del hombro a los castellanos, a esos, decían ellos, vagos y señoritos que vivían de la periferia industriosa, que vivíamos de la periferia. Pero si vosotros sois los que habéis vivido toda la vida de los aranceles, pero no ya desde los tiempos del general Franco, que fuisteis las dos regiones más mimadas, el País Vasco y Cataluña, Cataluña y el País Vasco, por el malvado dictador, 39 años de dároslo todo. Y 39 años de haceros grandes gracias al sudor de los emigrantes extremeños, andaluces, gallegos en algunos casos y sobre todo castellanos también, de mi querida y vieja Castilla, que eso sí son nacionalidades. Como nacionalidades es un invento que se le ocurrió, no sé si a Clavero Arévalo o a Otero Novas, en fin, le enviamos un saludo, pero y convencieron a Suárez de poner esa patochada, comunidades, no, regiones históricas, Castilla y Aragón. Ahora nos va a contar Mariano Gomá, porque le he contado que me voy a Malta. Dice, vete a las iglesias y busca todas las referencias, por supuesto los caballeros de la Orden de Malta, esa gran orden, de aquellos tiempos de la Alta Edad Media, busca las referencias a la corona de Navarra, a la corona de Aragón, a la corona de Castilla, que las verás en muchas iglesias de muchas ciudades y muchos pueblos de Malta. No verás ni una sola Cataluña, dice, entre otras cosas, y me lo dice Mariano Gomá, que no es de esos del rey católico ni es de dos hermanas. Sabrá Mariano Gomá lo que es Cataluña, dice, porque Cataluña no existía. Esa es la realidad. Esa es la historia real y no la historiografía estúpida, absurda, intoxicadora y envenenadora de mentes que han creado precisamente para ahormar a generaciones enteras para que les permitan seguir viviendo cómodamente de su chiringuito, robando al resto de España. Bueno, Puigdemont, que era el hilo que llevaba, no se va a conformar ni siquiera con eso. Querrán mucho más. Y ni siquiera Pedro Sánchez Castejón estará en condiciones de dárselo. Cada día tengo más claro, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque los zamoranos siempre os digo que no estamos de acuerdo, vamos muy de acuerdo, voy muy de acuerdo, como buen zamorano, con lo que os decía el otro día nuestro editor y director de Periodista Digital, con Alfonso Rojo. Cada día tengo más claro que a mediados finales de diciembre estamos votando. Lo que no tengo tan claro, esta es la mala noticia, es que esto nos vaya a sacar de una patada, como dicen en mi tierra también. Porque lo que parece evidente,
y no voy a ahondar. Ya hemos tenido ayer y anteayer para hablar de ello, en el cisma, ni en las crisis, ni en las vías de agua de nadie. Pero lo que parece evidente es que si volvemos a unas nuevas elecciones, lo voy a decir de una forma muy suave para no ofender o erizarle los vellos a alguna piel muy fina de todos cuantos nos ven, que son decenas, no cientos de miles, y por tanto muy plurales y muy diversos, lo voy a decir de una forma muy suave, que se va a reforzar el bipartidismo, claro, y que, bueno, pues algunas fuerzas políticas, dos en concreto, van a sufrir, no digo que vayan a desaparecer, hombre, no van a desaparecer, pero van a sufrir una merma notable de sus escaños. Renuncio a explicároslo porque me parecería un insulto a la inteligencia tener que volver a explicar lo obvio. Y se van a reforzar los dos grandes portaaviones, por suerte o por desgracia, eso va a ser así. El Partido Socialista, aunque parezca increíble, el partido que ha preferido asociarse con los amigos de Leta Mátalos y con los golpistas que ahora viven en Waterloo, que con el Partido Popular, que es un partido constitucionalista y al revés. Y el Partido Popular se verá reforzado también, porque no solamente por una cuestión de supervivencia nacional y porque hablo de dos partidos sistémicos en condiciones de asumir el gobierno. Lo voy a repetir por si no se me ha entendido bien. Los dos únicos partidos capaces ahora mismo de asumir el gobierno, en unos casos para destrozar, en el primer caso para destrozar España, pero no será porque no tienen experiencia de gobierno, porque han gobernado incluso más años, desde 1978, que el Partido Popular, y el Partido Popular, para sacar a España, y sería la tercera vez, de un atolladero histórico, no siendo el menor de ellos, varios, el menor de ellos, la gravísima crisis económica que nos dejan. Los otros partidos, recién creados, al albur de esa ilusión que fue la ruptura del bipartidismo, pues ya hemos visto lo que han ido dando. Y como hemos visto lo que pasó con UPyD, hemos visto lo que pasó con Ciudadanos, atisbamos lo que va a pasar con otros, pues porque sí, porque llevamos 30 años yendo al cine y esta película ya la hemos visto varias veces. Incluso hemos visto muchas veces también a los que gritan y se abren la camisa diciendo yo soy de este o del otro o de tal. Eran los mismos a los que hace 10 años, menos, 8, veíamos abrirse la camisa diciendo que eran de otro distinto al que ahora insultan. Se me entiende bien, ¿verdad? Bueno, es la ventaja que da cumplir años. Que ya, no es que ya no te afecten los insultos, bueno, las amenazas no entro, pero no te afecten los insultos, es que te descojonas, porque si hemos llegado hasta aquí absolutamente intactos, sin que ni un solo pelo de la cabeza haya sufrido alteración alguna, fuera de causas biológicas y naturales, podemos aguantar otros 50 más, contando en libertad lo que vemos y lo que creemos que va a pasar, y además con una cierta autoridad moral que primero da la experiencia y segundo, hombre, da una cierta lucidez de juicio de no estar fanatizados ni por los unos, ni por los otros, ni por los del medio. Vamos a volver al bipartidismo. Lo siento mucho, no sé si es lo que queréis oír, pero es la cruda realidad. Otro sí digo, y vuelvo a insistir, y esta es la mala noticia, lo que no sé es si después de esas elecciones y ese reforzamiento del bipartidismo, esto nos va a sacar de un atolladero, porque tanto me da que me da lo mismo que Pedrito pase de 122 a 140 y Loro Parque se quede en 15, que Alberto Núñez Feijóo crezca de 137 a 160 y Vox, pues a lo mejor pierda otros 15. Si los pierde. Ojalá no los pierda. Venga, voy a haceros un guiño. Ojalá no los pierda. Pero, a ver, en fin. Como además nos consta, y esto no es opinión, es información, que la marcha de Iván Espinosa de los Monteros no va a ser la última, no ya la única, la última, y que se va a producir un proceso, y lo siento, lo sigo sintiendo, porque sé que no es lo que muchos queréis oír, que ya hemos vivido en Ciudadanos, donde se abrieron las puertas de Génova y empezó a acogerse a gente que venía, hombre, al propio Albert Rivera, coño Pablo Casado le puso despacho en la séptima, y a Fran Hervías. No sé si está bien o mal. Yo ya no entro en juicios morales, ¿sabéis por qué? Porque me aburren los juicios morales, ya. Me dan pereza. Me dan pereza porque acabo de cumplir 53 años.
Y ya los juicios morales se los dejo a los curas, a los sacerdotes, el que sea muy devoto, o al que siga atendiendo los consejos de sus padres, el que tenga la suerte de conservarlos. Yo estoy aquí para deciros lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es eso. La marcha de Iván no va a ser ni la única ni la última. Insisto, ¿qué más me da que vayan a ser 140 y 160, 135 y 170? Vamos a seguir en las mismas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que España no tiene solución? No, hombre, no. Sí que la tiene. Ya dudo yo que sea una solución, como abogan ya algunas mentes siempre intelectualmente, en fin, revestidas de un aura que en algunos casos se corresponde con la realidad y en otros no. No digo yo que esto se vaya a convertir en Alemania, ni de que el turnismo de partidos o el bipartidismo o el entendimiento entre socialdemócratas y democristianos vaya a ser finalmente una posibilidad real y nos saque del atolladero histórico. Por cierto, los que dicen que esto no es Alemania y que aquí es imposible que se entiendan los conservadores y los progresistas, demuestran que cogen un segmento muy corto de la historia, porque ¿qué diablos fue el sagastacanovismo? Cuando Alemania prácticamente acababa de nacer como Estado y acababa de deshacerse el imperio austrohúngaro. Joder, aquí eso ya lo teníamos, con la restauración de don Antonio Cánovas del Castillo y don Práxedes Mateo Sagasta. ¿Fue la solución? Bueno, hombre, sí, le dio un periodo de 30 o 40 años de estabilidad a España, hasta que aquello se convirtió en una casa del lenocinio y en 1923 pues tuvo que producirse un pronunciamiento de un militar que los primeros años gobernó con una tremenda eficacia. Algún día hablaremos de la mal llamada dictadura o dictablanda del general Miguel Primo de Rivera y los beneficios sociales sobre todo y económicos y de paso institucionales y de estabilidad política que aportó al país. Por cierto que no fue un pronunciamiento ni fue un golpe de Estado, porque le nombró el rey y juró su cargo ante el que era todavía ministro de Gracia y Justicia. Hay anécdotas maravillosas. Perdonad, pero como estamos ya en los últimos días, me voy un poco. Me apetece hacer de vez en cuando digresiones históricas porque sé que algunos, no sé si todos, pero por lo menos algunos, otros me dicen, es usted muy pesado. Bueno, pues pongan ustedes dibujos animados. Hay otros que sé que me lo agradecéis y yo os agradezco vuestra simpatía que haga algunas veces una digresión histórica. Cuando le llama el ministro de la Guerra, a Ipurúa le llama a Primo de Rivera, en las primeras horas, y le dice... Me dicen que se ha alzado usted en armas o que se ha insubordinado. Y le dice don Miguel Primo de Rivera, pues sí, se lo han contado usted bien. ¿Queda usted destituido inmediatamente? Y le contesta Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dice no. Dice, yo no, que el que queda usted destituido y todo el Consejo de Ministros, el que queda destituido y todo el Consejo de Ministros son ustedes. Y llega a Madrid en un tren, por entonces viajaba en tren, y le están esperando miles de personas, miles de madrileños en la estación, y el rey, que lo era Alfonso XIII, el hombre del Palacio de Oriente, el Palacio Real, y le propone la formación de una suerte de gobierno de salvación nacional. Estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿eh? Nadie vaya más lejos y tal, no sé por qué se me ocurren a mí estas cosas. Debe ser que es jueves y es 10 de agosto. España tiene solución. Si yo tuviera ahora mismo la clave y la llave, os la daría en este editorial. Simplemente me he limitado a haceros dos pronósticos. Uno, que vamos a elecciones en diciembre. Me juego pincho y caña, como el maestro Luis Herrero. Dos, que de esas nuevas elecciones va a salir reforzado el bipartidismo. Ambas cosas evidentes ya. Absolutamente evidentes. 3. Que esas nuevas elecciones y ese refuerzo del bipartidismo no va a ser lo que nos saque del atolladero. Mucho me temo que no va a ser lo que nos saque del atolladero. ¿Cuál es la solución? Coño, si la tuviera, pues iría mañana, me tomaría la osadía de escribirle una carta al jefe del Estado, a lo mejor, sin tener el respaldo de ningún partido político, entidades y organizaciones en las que cada vez creo menos porque anulan la libertad del individuo y aborregan a todos o a buena parte de los que forman parte de ellas. Iván Espinosa de los Monteros es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque es un liberal,
porque es un individuo de una inteligencia muy por encima de la media y porque cuando se da cuenta de que ha entrado en ese proceso coge la puerta y se va, más que nada porque tiene dónde ir. Pero digo, cada día creo menos en los partidos políticos en ese aspecto. Por tanto, yo, a título personal y no representándome más que a mí mismo, si tuviera la llave, si tuviera la clave, si tuviera la solución, le escribiría una carta al jefe del Estado y le diría: Majestad, señor, que se me ha ocurrido esto. No es el caso. Pero vamos, el problema no es que no se me ocurra a mí. El problema es que ahora mismo no veo a nadie en España, cuando digo a nadie, es a nadie al que se le ocurra nada mejor de lo que se me pueda ocurrir a mí, es decir, nada, cero. Al final, no sé si será el determinismo histórico o la voluntad de supervivencia del noble pueblo español, al que algunas veces, bueno, pues criticamos a una parte de él con suavidad, porque tenemos mucho respeto a nuestros compatriotas, pero hacemos la observación de que está algo adocenado, de que está algo adormilado, de que está narcotizado, pero también es verdad que los españoles demostramos y sacamos la raza que tenemos dentro y demostramos lo mejor de nosotros mismos en los momentos más duros y más delicados. Y este no lo es un momento muy difícil, muy complicado. Nos hemos sufrido mucho peores, hombre, hemos estado al borde del abismo, pues fíjense ustedes, desde 1640. ¿Qué pasó en 1640? Millennials y no millennials. Cogeros Google, hombre, o echadle un vistazo a algún libro, joder, que en agosto no hace daño, no le va a dar una hemorragia cerebral a nadie. O en 1936, por ejemplo, o en 1868. Los españoles somos capaces de lo mejor y de lo peor, de echar a una reina a gorrazos, a patadas en su orondo culo, con perdón, y un año y medio, 2 años después, por diosear por media Europa buscando un nuevo rey, cuando acabábamos de echar a la que teníamos, que era la que pertenecía y la heredera legítima de la dinastía legítima. Así somos los españoles, capaces de lo mejor y de lo peor. Al final, ni XX nos salvará, ni solo Y y Z nos salvará, ni PR nos salvará, ni no sé quién nos salvará. Como no nos salvemos nosotros mismos, verdes las vamos a segar. Y esto no va para un partido, va para todos. Ahora tenemos que tener la voluntad de despertar. Despertad. Porque si no, nos van a comer vivos. Los enemigos de España, los que nos quieren destruir. Los golpistas, los asesinos, los terroristas y los ladrones. Y mientras tanto, el grueso de la tropa, como dice mi amigo y admirado Eduardo García Serrano, del español medio, que somos desgraciadamente la mayoría, que calla, paga, traga y vota. Ojalá algún día esto cambie. Os dejamos ya con el repaso de Alfonso Rojo. Ya les he dicho que lo más impactante para mí de las elecciones del 23J ha sido descubrir que para más de 11 millones de españoles, los que votaron al PSOE, Sumar, RC, Bildu y afines, el etarra Chapote, asesino de una docena de personas, es un progresista, que ese nutrido contingente aplaude el abrazo de Sánchez con golpistas y terroristas y considera más grave que el tenor Plácido Domingo metiera mano a una soprano hace 40 años que unos facinerosos colocaran una bomba lapa en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil y reventaran a 2 agentes veinteañeros en Mallorca en julio de 2009. Siempre tuve claro que la sociedad vasca estaba y está moralmente enferma, pero asumir que el cáncer, la incapacidad para distinguir entre el bien y el mal, se extiende al conjunto de la sociedad española ha sido un trauma. Supongo que ya saben que Sánchez, decidido a ponerse a 4 patas ante Puigdemont para que le abra la puerta de la Moncloa con los 7 escaños de Junts, movilizó ayer a la Fiscalía para que al prófugo no pueda empapelarle el juez Llaneras. Pero no es el tema de este sermón. Dentro de la aberración que es el respaldo ciudadano a un tipo que indulta a golpistas, libera terroristas, rebaja penas a corruptos y cede ante los enemigos de España, lo que me ocupa hoy es una extravagante paradoja.
la que personifican el 1,5 millón de andaluces, casi 1,5 millón, los 200.000 extremeños, los 400.000 manchegos, los 500.000 castellanos y otros que han votado muy orgullosos al socialista Sánchez para que a los racistas burgueses catalanes, a los xenófobos vascos y a los sectarios progres de Cataluña y País Vasco que les desprecian e insultan a diario, no les falte de nada. Al margen de la genuflexión ante Puigdemont y de las claudicaciones ante Otegi, la tercera investidura de Sánchez, caso de materializarse una nueva y ampliada versión del gobierno Frankenstein, implicará el perdón de los 92.000 millones de euros que debe Cataluña a las arcas del Estado. En otras palabras, que los extremeños, andaluces, manchegos, castellanos y, por supuesto, madrileños, seremos mucho más pobres y tendremos menos recursos para sanidad, para educación, para obras públicas y hasta para pensiones, porque pagaremos la juerga de esos facinerosos. Hola, muy bien, buenos días desde Suecia. Te veo, te he visto la camiseta, bueno, sabía que estabas en Suecia porque me lo has comentado estos días. Hombre, me la he puesto conmemorativamente para que se vea que estoy en Suecia. No es de Ibrahimovic porque me pasa 10 centímetros, entre otras cosas, ¿no? Pero estoy aquí con muchísimo fresco. Nos ha pasado por encima algo que no sé si se sabe, en España se ha sabido, que es esta tormenta que se llama Hans, sí, que ha arrasado todo el Báltico, ha pasado por encima nuestro y ha acabado haciendo estragos en Noruega, pero que parece que esto se ha acabado. En fin, desde aquí sigo, por supuesto, como siempre, la línea de la política que va pasando. Y sabéis lo que más o menos tenéis la amabilidad de seguirme en las redes y en las publicaciones que hago, un poco más o menos las opiniones que voy vertiendo de todo lo que está pasando en España, porque hoy día ya no hay distancias, ahora estoy hablando desde miles de kilómetros al norte y parece que estuviera ahí y de hecho mentalmente y con los ordenadores y todo el tema wifi y tal, da igual donde uno esté, porque puede seguir enredando como siempre hago, ¿no? Eso está bien. Oye, Mariano, te voy a preguntar en primer término, bueno, es el monotema, la conversación que tenía ahora con Eric, las que tengo muy a menudo con Sergio Fidalgo, ayer con Uceda, con Ángeles Ribes, en fin, el monotema, el tema catalán, el tema de Cataluña, que es el tema de España. Pero voy a empezar por un artículo que le has, bueno, para los que nos recuperen no necesariamente en tiempo real, vamos a dejarlo en los últimos días, que has firmado en El Debate y que lleva el sugerente título de Feijóo debe actuar. Yo lo he leído, lo suscribo, estoy completamente de acuerdo contigo, de la cruz a la firma, pero quiero, por si alguno de nuestros espectadores no lo ha leído, coged El Debate, Mariano Gomá, Feijóo debe actuar. Que nos resumas cuál es tu tesis en este artículo. Bueno, a ver, mi tesis en este artículo es, en fin, en realidad es una crítica un poco a todo lo que está pasando, todas estas dudas que la gente tiene y manifiesta en los medios de comunicación sobre si se tiene que presentar, si no se tiene que presentar, si Sánchez va a obtener la mayoría, si no la va a obtener. Es decir, todas estas dudas veraniegas, yo creo que hay que aclararlas y en este artículo lo que hago es simplemente un pequeño análisis y fijaos, y se tiene el que me quiera leer, sabe que en este artículo, por ejemplo, no hablo de Vox. Está escrito antes de la última noticia de Vox, pero no hablo de Vox. ¿Por qué? Porque no me parece que haya que hablar de Vox. Es decir, yo creo que en ese artículo hablo de las mayorías, hablo de la exigua posible mayoría de Sánchez que le va a dar, si le da, un gobierno absolutamente inestable y un gobierno que va a periclitar fácilmente
en los próximos meses. Es más, yo aventuro que en cuanto se haya acabado la presidencia española de la Comunidad Europea, eso va a cambiar realmente, ¿no? Es decir, bien, y hablo de todos los que están presionando a Sánchez, es decir, a mí, y volviendo con lo que hablábamos del monotema catalán, es decir, Junts, Esquerra Republicana, toda esta gente, en realidad persiguen exactamente lo mismo, es de unos están aquí y allá, pero es que estos son gente que viven no del erario público, sino de la confrontación. Y ellos no tuvieran esta, no se constantemente no tendrían viven de la viven de la población. Sabes que no se va a hablar catalán más de lo que se habla, porque no se puede hablar catalán más de lo que se habla, y que en Cataluña todo el mundo habla español, y además lo vemos los que vivimos allí, en la calle, en las tiendas, en los transportes públicos, en los restaurantes y tal. Es decir, el catalán no se está hablando más de lo que se había hablado toda la vida, o al menos toda mi vida que he oído el catalán. Es un idioma doméstico, rico, fantástico, y yo estoy encantado de hablarlo y de escribirlo y de entenderlo y de expresarme bilingüamente con el catalán, pero no que nadie sueñe que el catalán va a subir de nivel, porque no lo va a hacer. Es decir, eso es absolutamente imposible. Por tanto, esta gente vive de sueños, y esos sueños necesitan confrontarlos agresivamente con el se supone opresor para poder seguir vivos, porque si no directamente se morirían, se pudrirían directamente. Con lo cual, bien, esa agresión vamos a tener que ampararla siempre. Pero es que en Cataluña hay dos incógnitas con las cuales yo soy absolutamente muy crítico, y lo digo. Y una es la cobarde burguesía catalana. El día que la burguesía catalana dejen de contar sus dineros en el Ampurdán, en sus segundas residencias, o en la Costa Brava en sus barquitos, ese día Cataluña va a dar un giro importante. Pero todavía no lo han hecho porque son cobardes. Pero eso, en el momento en que la Generalitat hubiera un cambio, que lo puede haber, aunque solamente fuera ligeramente un cambio, eso también cambiaría, porque la burguesía catalana se situaría, como siempre, cobardemente al lado de donde está el dinero. Y la segunda incógnita es el Partido Socialista Catalán, el PSC, que es un partido híbrido en el cual tienen un pie, muchos de ellos tienen un pie en el socialismo y otro en el catalanismo separatista, y entonces están atenazados y atados de pies y manos para no saben dónde decantarse, etcétera. Bien, esto en cuanto a lo que es el tema catalán. En cuanto al tema español, yo lo tengo muy claro. Lo que ha pasado en estas elecciones es que, y por eso acabo con lo de Feijóo, es decir, yo le digo en una frase, Feijóo, tienes que actuar. ¿Por qué? Porque no se llega a ningún sitio mirando a los retrovisores a derecha e izquierda. Se eleva al objetivo que tienes mirando al frente, mirando a lo que tú quieres hacer, a cuál es tu programa, cuál es tu manera de hacer, cuál es tu... Y a partir de aquí, porque las bofetadas siempre vienen de frente. Por tanto, ese es un poco, tiene que actuar, tiene que ser valiente y decir, vale, he ganado las elecciones, no las he ganado con una mayoría absoluta que pueda darme la tranquilidad, tengo que pelear por ello, pues pelea. Es tu manera de mirar al frente, es pelear por lo que se supone que estás batallando desde el momento que fuiste presidente del Partido Popular, con lo cual en estos momentos tienes que presentarte a las elecciones. Y si no el rey no te nombrara por la situación que fuera, tendrías que pelear para decir, óigame, yo tengo el derecho
a presentarme a las elecciones porque soy quien he ganado con mucho las elecciones. Por tanto, eso tiene que hacerlo. ¿Que pierde? Es igual, pero la autoridad moral que le dará eso es una autoridad que de la otra manera se va a tener que ir con el rabo entre las piernas, acobardado, posiblemente de nuevo a Galicia. Pero no es así. Tiene que actuar, tiene que ser él y tiene que actuar con personalidad y con valentía, que para eso ha sacado 140 y pico diputados. Es decir, tiene medio España a su alrededor, tiene medio España con él, no, que no deje abandonada media España. Perdón, no me quiero alargar mucho, pero es que lo que no quisiera yo es que, y sabemos todos los que nos escuchan, sabemos perfectamente cómo cantidad de lágrimas hemos vertido cuando en Cataluña ganó las elecciones Inés Arrimadas y Ciudadanos, y en vez de presentarse valientemente a la presidencia de la Generalitat como ganadora de las elecciones, se acobardó. Para perder, se marchó. Se marchó todo el mundo y desapareció. Y ahí es el final de Ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque a los catalanes ya no nos gusta que nos engañen más. Por tanto, esta mujer, Inés, Ciudadanos, los catalanes depositamos nuestra confianza en ellos y en vez de envalentonarse y ser valientes y ganar la autoridad moral que necesitaban, se acobardaron y se fueron. Bueno, yo no quiero que eso le vuelva a pasar a Feijóo en Madrid. Y por eso le digo, Feijóo, tienes que actuar, es tu obligación, como político y como líder. Yo creo que lo hará porque la voluntad hasta ahora no ha dicho nada en contrario, es presentarse, y tampoco contemplo la posibilidad, y le dediqué, por cierto, gracias, porque ya lleva más de 100.000 visualizaciones, le dediqué un programa y un editorial completo al rey en su laberinto, y dije, con todo lo respeto, señor, que usted no puede dejarse llevar por los cantos de sirena, porque se está intoxicando desde hace días, desde los entornos oficiales del aparato de prensa y propaganda del régimen, de que Su Majestad se saltaría el encargo al candidato más votado y se lo encargaría a Pedro Sánchez, puesto que, según ellos, tiene más opciones. El rey no puede hacer cosa distinta, y no soy yo quien, ni somos aquí nadie, para indicar al jefe del Estado lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer. Pero voy a decirlo de otra manera, nos sorprendería que el rey hiciera cosa diferente que no fuera encargar después de la ronda de consultas, designar como candidato en primera instancia a la investidura al líder del partido más votado. Nos sorprendería mucho. Y hay un verbo muy feo en la historia de España que se llama borbonear, ¿verdad, Mariano? Y yo no contemplo una posibilidad que sea diferente a esa. Que luego no consigue los apoyos Feijóo, muy bien, que prácticamente lo más probable es que no los consiga, porque aunque el PNV se abstuviera, ¿qué? Pues si el PNV es un partido traidor y miserable, y ya en la Segunda Guerra Mundial hablaban por un lado con los nazis y por otro con los americanos, y han recogido nueces manchadas de la sangre de los asesinatos de ETA, pero Feijóo se tiene que presentar, claro, por supuesto que sí. Yo creo que eso va a ser así, y después ya veremos lo que pasa. Mariano, no puedo dejar de preguntarte por tu opinión, llega hasta donde quieras, sobre los sucesos de Vox, lo que está ocurriendo en Vox. La marcha de Iván Espinosa de los Monteros, al cual conocemos bien, los dos, no es la marcha de una persona cualquiera. Ayer mi querido Josué Cárdenas me hablaba de un tal, lo digo con todo respeto, es un tal Oces, o de las Oces, o no sé quién y tal. No sé. Hay gente pues, que yo no dudo de sus doctorados y de sus historias, pero es que, joder, que tengas que oír ahora. ¿Y quién es Iván Espinosa de los Monteros? Me cago en la leche. Es como si nos hubiéramos vuelto locos. Digo, ¿quién es Iván Espinosa de los Monteros? O quién es, no sé, gente muy principal, que a lo mejor lleva más o menos tiempo en la política española, pero que es gente de primerísima línea en España y en este país. Y que sí se van de la organización en la que han ocupado un puesto de relevancia hasta hace 48 o 72 horas, es una vía de agua importante. Y el que no lo quiera ver, pues tiene un problema. Como el japonés de la Segunda Guerra Mundial, que se pasó 20 años pegando tiros, pensando que el mundo estaba equivocado y que no se había enterado el mundo entero, de que la guerra se había acabado. Que ya sabía el japonés que no, que la guerra seguía.
Bueno, perdón, ya he dado mi opinión, que ya la conocen mis espectadores de sobra. Me gustaría que tú me valoraras cuál puede ser el futuro inmediato de Vox. Pues no, el futuro inmediato no lo sé. Lo que sí puedo valorar y decirte es que es una noticia triste y triste para todos, ¿eh? Triste para Vox, triste para España y triste para el Congreso de los Diputados, porque Iván Espinosa de los Monteros es, si cabe, decir que era una de las cosas, una de las personas que imponía clase. ¿Mm? Y lo que necesita en estos momentos la política española es clase, y no necesita revistas. Y es una lástima, en fin, estuve ayer escuchando su manifiesto de salida o de dimisión, sí, y me pareció, como siempre, elegante, un señor, bonito, agradecido, y de una persona con clase, simplemente. Es decir, y esa es una lástima, porque creo que en España en estos momentos no estamos sobrados de gente con clase en la clase dirigente, y en los centros de importancia política y social en España. Y una pérdida como la de Iván, pues es una pérdida importante. Es decir, y eso lógicamente tiene que hacer reflexionar a Vox, porque, a ver, nadie es imprescindible en este mundo, pero lo que tiene que mirar, supongo, el presidente, que es Santiago Abascal, es de qué equipo se está rodeando, qué equipo le está bailando el agua alrededor, y moviéndole las falditas, porque hay mucha gente que efectivamente son inteligentes, son rápidos, son arribistas, y que lo que quieren es simplemente colonizar un partido que, si algo tenía, a mi entender, era la clase de Iván y la frescura de Abascal. Y bien, entonces veremos qué es cómo actúa Abascal, pero Abascal se tiene que dar cuenta de que uno de los problemas que tuvo Vox en las elecciones y la pérdida de votos que tuvo en las elecciones es precisamente por su constante confrontación con el PP. Lo mismo que tuvo el fracaso del PP fue la constante confrontación con Vox, porque si le cortas la mano a la persona que te tiene que dar de comer, pues posiblemente te vayas a morir de hambre. Y ese es un poco el grave error que cometieron tanto PP como Vox. Y Abascal tiene que tener en cuenta que el día del famoso debate, de cuyo recuerdo no quisiera tenerlo en la memoria, de los tres, Sánchez y Yolanda, en fin, como la cuchipandi de Pedro y Yolanda y tal, y ahí machacaron a Abascal, porque entre otras cosas no estaba Feijóo, que tenía que haber estado. Pero Abascal se dejó machacar porque no pudo hacer nada, ni supo hacer nada para mantener el estandarte de Vox. Y entonces, este tipo de cosas, vuelvo a repetir, creo que todos ellos, Vox, PP, tienen que mirar adelante, mirar mucho menos en los retrovisores que tienen al lado, porque eso les está distrayendo de lo que les viene frontalmente. Y lo que les viene frontalmente es tan simple como para que sigan su camino, para que sigan sus ideas y para que sigan las estrategias y sigan sus compromisos electorales con la gente. Y la gente eso lo va a entender. No va a entender a nadie que vaya mirando constantemente a su lado para ver por dónde puede ganar o perder votos. No, los votos los tienes que ganar tú, con tu programa, explicando lo que quieres hacer y explicándolo con contundencia. Si luego no te votan, pues te habrás equivocado posiblemente en el programa. Pero si tú mantienes tus ideas y tu programa sin entrar en las provocaciones, porque están, como todos sabemos y hemos empezado hablando de esto, los provocadores profesionales, claro. Pues claro, si mantienes, si te apoyas en los provocadores profesionales, lo que acabas es cayendo en tu propia trampa. Y ya está. Y simplemente yo desde aquí
a mi amigo o conocido, por supuesto, como todos los demás, pero Iván, con el que he tenido varias reuniones siempre muy cordiales y siempre hemos estado muy de acuerdo en muchas cosas, me da la sensación de que hemos tenido una pérdida importante. Y fíjense, solamente los que nos están escuchando, no hay más que escuchar la despedida de Echenique con la despedida de Iván Espinosa de los Monteros. No tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer? La política es así, y lo que tenemos es que pelear por España, que como tú dices, Eurico, en muchas nos hemos encontrado en muchos momentos peligrosos, nos hemos sobrepuesto, y yo creo que a este momento nos vamos a sobreponer. Y como yo siempre, y tú me conoces y sabes que yo siempre soy optimista, Sí. luego me dan bofetadas, pero es igual, Bueno. sigo siendo optimista, porque si no, no sería yo, y como digo, no seguiría mi línea y no atendería más a las líneas que tengo a mis lados que no a la línea que yo defiendo y quiero. Y por eso quiero decir que en esta dosis de optimismo yo diría que no está todo perdido. España está reflexionando mucho sobre lo que nos ha pasado en estas elecciones. Estoy completamente convencido de ello. Cataluña está perdida, como tú dices, yo también, pero me parece irrelevante. Volvemos a estar hablando del 1.000.000 de personas, 1.5 millones, que están que de alguna manera enfrentándose al resto de catalanes, y son 1,5 millones sobre 7,5 millones de catalanes, bueno, que son 7 millones sobre 47 millones de españoles. Es decir, tampoco pasa nada. Es decir, que vamos a tener que convivir con esos grupúsculos, pues vamos a tener que convivir con ellos. Lo mismo que vamos a tener que convivir con los comunistas, que tengan la relevancia que tengan en el Congreso de los Diputados. Pues bueno, pero lo importante es que el grueso del país sea el que lleve realmente las riendas del tema. Y por tanto, soy optimista. Yo creo que el giro no se va a producir por ahora de una forma contundente, de manera de que el pueblo español le dé un cambio absoluto a la distribución de fuerzas en el Congreso. No creo que sea así, pero lo que sí creo, sigo creyendo en un pequeño ejemplo, y con eso acabo, en un pequeño ejemplo que hace muchos años que ya dije en su momento. España en estos momentos es como un barco que, si se escora a la derecha, o a babor, o a estribor, al escorarse a babor y estribor, hay una serie de gente que están cogidos a las barandillas o las regalas de babor o a las regalas de estribor. Pero todas las sillas, mesas, lámparas, platos, cubiertos y todo eso van deslizándose simplemente por la ley de Newton, deslizándose hacia la zona donde el barco está escorado. Y ese se escora al otro lado, los que están cogidos a las barandas de uno seguirán ahí, y los que están cogidos a las barandas del otro lado seguirán ahí. Pero todas las lámparas, sillas, sofás, mesas, platos, cubiertos y todo esto cambiarán absolutamente de lado de nuevo por la ley de Newton. Por tanto, quiero decir de que el cambio puede producirse, y yo creo que se va a producir. Pues ojalá, estoy de acuerdo contigo, Mariano, desde luego, y permíteme una pequeña broma para terminar. No seré yo quien le discuta a un arquitecto, como eres tú, cuestiones espaciales, por supuesto, y cuestiones de pura física. Por cierto, ya lo llevo recomendando, ahora que hablamos un poco de física. No sé si has visto Oppenheimer, macho, salí el otro día levitando del cine. 3 horas y se me hizo corta. Te la recomiendo, de verdad, te la recomiendo. Porque además me sirvió para... Fíjate que es una película en la que se habla mucho de política,
de situaciones dramáticas y críticas, no ya para un país, sino para el mundo, ¿no? Una crisis como brutal, de práctica destrucción de todo el orbe conocido, como pudo llegar a ser la Segunda Guerra Mundial, y cómo al final son las personas, sus decisiones, las que van trenzando el camino, ¿no? Lo frágiles que somos en el fondo, nuestra fragilidad y nuestra debilidad, y a la vez nuestra gran potencia, ¿no? Nuestra gran potencia en función de nuestra capacidad intelectual y de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. En fin, perdón por esta pequeña digresión, pero no quiero irme a otro sitio porque me tiraría un rato. Recomiendo ver Oppenheimer. Son 3 horas, pero de verdad se os van a hacer más cortas de lo que parecen. Mariano Gomá, que como siempre es un placer hablar contigo, presidente fundador de Foro España, de Foro España Cívica. Cuídate mucho. Yo me voy unos días también a descansar. Vamos a estar lejos. Mira, yo me voy a Malta, y si tú sigues en Suecia, fíjate la diagonal tan larga que trazamos. Pero ahí seguimos a tiro de teléfono, y espero reencontrarte a la vuelta porque me gustará seguir contando con tu lucidez y con tus análisis siempre atinados acerca de la realidad política de España. Te envío un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Que disfrutes. Malta es una ciudad preciosa. Es una isla, pero es una ciudad maravillosa. Disfruta con lo que ha hecho el arquitecto italiano Mario Botta en todas las entradas y todos los muros enormes que fueron el remedo de lo que fue la fortificación de Malta a lo largo de la historia. Es un sitio maravilloso. Ves a las iglesias donde verás todo lo que son los caballeros de la Orden de Malta, en donde verás muchísimas cosas sobre Navarra, sobre Aragón, sobre Castilla, y no verás ninguna, absolutamente ninguna, sobre Cataluña, precisa porque no está en la historia, simplemente. Entonces, eso es interesante. Disfruta, pasarás más calor que yo, por supuesto, y además despedirme de ti con un fuerte abrazo y decirte que ya sabes que quien me llama siempre me encuentra. A mí siempre, afortunadamente, contesto y siempre se me encuentra. Muchas gracias. Mariano Gomá, muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo y hasta la vuelta. Os dejamos con un instante, con un consejo publicitario que puede ayudaros o contribuir a mejorar vuestra calidad de vida. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Eric Encinas, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, compañero, por si el respetable nos recupera a última hora, aunque como estás en el exterior es evidente que ni siquiera tienes el sol cenital, lo cual denota a la hora a la que estamos grabando. Mucho calor por Barcelona, Eric. Buenos días, Eurico. Sí, bueno, hay ola de calor, yo creo, en toda España y es lo que toca, ¿no? También en verano. No queda otra, ¿no?, que aguantar estas altas temperaturas también, con un ambiente pues también muy hot, ¿no? Muy convulso en la política española. Ya te digo. Oye, por ir a lo último, tiene ya algunas horas, pero es suficientemente relevante este movimiento que hace la Fiscalía en favor de Puigdemont, forzado, sin ninguna duda, inducido por el gobierno, ya sabéis, la Fiscalía de quién depende. Bueno, pues esto. Interprétamelo, aunque la interpretación es bastante obvia, pero dame
fíjame ahí bien posición para que el respetable acabe de entender bien de qué estamos hablando, y luego te voy a preguntar o voy a intentar compartir contigo la opinión que yo tengo, y es que esto a Puigdemont tampoco le aporta gran cosa. Quiero decir que vamos, que si quieren conformarle con esto, verdes las van a cegar, porque él quiere mucho más. Sí, lo cierto es que la Fiscalía está dándole la Fiscalía quiere también traer a Puigdemont. Lo hemos visto ya con la decisión también del Tribunal Constitucional, ¿no? Que no le ha admitido los recursos al golpista Carles Puigdemont, esos recursos que había pedido para que no se tramitara esa euroorden, ¿no? Esa euroorden que permitirá traerlo de vuelta a España, ¿no? Yo creo que más pronto que tarde volverá el prófugo Puigdemont. Lo que ocurre es que en qué condiciones va a volver, porque está volviendo, ya se le está blanqueando de manera abismal, ¿no? Lo estamos viendo como el gobierno socialcomunista, todavía en funciones, de Pedro Sánchez, intenta blanquearlo por todos los cauces posibles, dado que es la opción que podría darle la investidura, ¿no? a Pedro Sánchez. Es la única opción que tienen. Oye, he oído por ahí un podcast muy divertido de un periodista catalán al que no nos conocemos personalmente, aunque tenemos muchos amigos comunes. Saludo desde aquí. Tenemos muchos amigos comunes, digo, pues intuyo, supongo, infiero. Pilar Castellanos, por supuesto, Sergio Fidalgo y todos grandes amigos también de Sociedad Civil Catalana, que es Xavier Rius, que conocía su podcast y hacía ayer una cosa divertida. Es un humor muy catalán, pero bueno, yo estoy familiarizado con él, y lo titulaba algo así como La carta de Puigdemont a los Reyes Magos, ¿no? Y hablaba, bueno, de lo que se lleva publicando en la prensa, no solamente catalana, sino del resto de España. Hablaba, bueno, pues de ayer nos apuntaba ya algunas cosas, Uceda, ¿no? Nuestro buen amigo Óscar Uceda. Por cierto, gracias, Óscar, por el libro. Digo ayer porque ayer mantuvimos una conversación que emitiré para vosotros mañana viernes acerca de su último libro, del Marqués de Comillas, y también de la situación en Cataluña. Bueno, nos avanzaba Óscar Uceda, lo que estamos leyendo estos días en toda la prensa, el cuartel del Bruc, la condonación de los 70.000 millones, creo que son 70.000 millones del déficit fiscal de Cataluña. Joder, con Madrid ens roba y no hacemos más que librarles cheques para pagarles sus caprichos, sus locuras y sus chaladuras paletas e independentistas, y una serie de cuestiones más. El asunto es, sí, bueno, y el referéndum, por supuesto, que ya hay constitucionalistas palanganeros, hay uno con acento andaluz, cuyo nombre no voy a recordar, pero que es el chupagaitas oficial de los socialistas, que ya sabéis todos quién es, no voy a pronunciar su nombre, con lo cual, pues nada, eso, que vaya pasando también. Lo digo porque como esta gentuza es muy aficionada a las demandas y a las querellas, pero que ya están empezando a justificar que quizás el referéndum de autodeterminación, o lo llamarán consulta, que puede tener encaje o cabida en la Constitución. Y yo creo que ni con eso les va a ser suficiente. Mi teoría sigue siendo que ahora más que nunca vamos a votar en diciembre. No sé tú cómo lo ves. ¿Qué información tienes del estado de los pactos, entre comillas, de las conversaciones entre los socialcomunistas y, bueno, los etarras por un lado y los golpistas, que es en lo que estamos aquí, por otro? Así es, bueno, Feijóo, me gustaría empezar por Feijóo, que es el que a día de hoy tiene más apoyos. Feijóo ya tiene más de 170 escaños que le podrían dar un apoyo en una investidura. De hecho, en esta línea, Cuca Gamarra, ¿no? Ayer estaba diciendo en una comparecencia, ¿no?, que el rey, si le encomienda la tarea de formar, de intentarlo, ¿no?, de que intente ser investido Núñez Feijóo, pues van a hacerlo, van a intentarlo, ¿no? Por supuesto, con todos los apoyos que tengan. Ambos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, por diferentes vías están intentando alcanzar esa mayoría, y en el caso de la coalición Frankenstein que ha caracterizado a este gobierno, ahora aumentada con Junts,
con posiblemente Junts, pues evidentemente aumenta la peligrosidad que amenaza a la seguridad claramente nacional y a la democracia, ¿no? Porque claro, Junts lo que le propone es liquidar el Estado en Cataluña, básicamente. Es nada más y nada menos, ¿no? Es ya terminar esa liquidación del Estado. ¿Cómo? Pues no solo dándole concesiones como lo que le pide Esquerra, rodalías, ¿no? Cercanías que le termine de conceder el Estado, sino eliminando toda esa deuda multimillonaria, ¿no? De casi 100.000 millones de euros que tiene Cataluña, la región de España que está más endeudada, entre otras cuestiones, porque es una de las que más despilfarra en chiringuitos, en este caso separatistas, ¿no? Como las sedes que tienen en el exterior, que cuestan un dineral, ¿no? Para promover el odio contra España. Pero además de eso, otras concesiones que poco se comentan. Una de ellas también que le están exigiendo es que no solo se conforman con esa eliminación que hizo el gobierno socialcomunista de Sánchez de la sedición y también de la rebaja de la malversación, que lógicamente beneficia al golpista prófugo Puigdemont también, sino es que ahora además le piden que rebaje delitos de violencia, como hacen los CDR cuando queman las calles en Cataluña, para que de esta manera pues delincuentes, ¿no? que puedan asaltar una tienda o incluso atacar a periodistas como yo o personas o políticos, pues se puedan tener unas condenas suaves de lo que ahora están. Esa es otra de las peticiones de las que poco se comenta, pero también, lógicamente, las que estabas diciendo tú, una amnistía y para los golpistas, es decir, una eliminación, ¿no? de todos esos delitos que han hecho los golpistas en el golpe de Estado que hicieron en 2017, y además de eso, esos históricos sería si lo concediera el gobierno, pero es que además necesitaría mayoría, igual que para hacer un referéndum solo en Cataluña, ¿no? Vinculante, porque se tiene que cambiar la Constitución en el caso de, además del referéndum, y se necesita pues una mayoría amplia de 3/4, sobre todo en el Congreso como en el Senado, cosa que en el Senado hay que recordar que en el Senado hay mayoría absoluta del Partido Popular, por lo tanto son concesiones, en este caso líneas rojas, que piden a Pedro Sánchez Junts, que son, la verdad, muy peligrosas, ¿no? Muy peligrosas porque generan una completa desigualdad entre españoles y eso es muy dañino, ¿no? Es muy dañino para la sociedad, lógicamente, catalana, porque también aumenta esas desigualdades, ¿no? Porque además las concesiones que hace que reclaman el separatismo representan una parte de Cataluña. A mí me gustaría decir eso, esos objetivos, un dato objetivo, que no representan a Cataluña. Hay una parte de Cataluña que es la separatista, que es la que hace estas reclamaciones. Entonces, realmente yo creo que Pedro Sánchez está en un dilema fuerte y además creo que con críticas cada vez más fuertes. Es verdad que no han sido incluso del Partido Socialista, ¿no? De García Paje, lo vimos recientemente, ¿no? Diciendo también que, bueno, que dependa la legislatura, ¿no? De un prófugo, pues es realmente bueno, peligroso y además de locos, ¿no? En este sentido, porque claro, estamos hablando de que dos golpistas, etarras y además ultraizquierda son los que tienen la llave en este mismo para que gobierne Sánchez, ¿no? Que es verdad que han sido los mismos que han mantenido hasta la fecha a Pedro Sánchez, pero claro, Junts es mucho más radical todavía que Esquerra, por lo tanto, todavía sería más radical una legislatura que además, en todo caso, y tú también lo estabas diciendo, Eurico, en todo caso, si hay legislatura, ya sea de un lado o del otro, yo tampoco le vaticino que sea muy larga, porque le veo complicada gobernabilidad a España con el resultado que salió en la Cámara Baja en el Congreso. Por lo menos eso es su opinión, yo lo veo así, porque veo muy difícil que se puedan aplicar grandes reformas aunque se necesiten acuerdos, con esos resultados que salió en las elecciones. Es verdad que el PP tiene mayoría absoluta y por lo tanto quizás si gobierna puede hacer más cosas que no el PSOE, pero no obstante es muy complicada la gobernabilidad con la situación que salió en las urnas, ¿no?
Nah, el PP tampoco puede gobernar, porque si estamos diciendo que es difícil gobernar para Pedro Sánchez con 171 años, 171 escaños, gobernando bajo el capricho de un loco, porque es un loco, porque estos son unos taraos. El otro día lo decía, la frase era de Fidalgo y era muy atinada. Junts, para, bueno, pues quienes de la meseta para abajo, o del Ebro para abajo, perdón, no estamos muy familiarizados con esta gente, son una panda de lunáticos. O sea, no es un partido que responda, dices, bueno, hay partidos más o menos bunkerizados, sin entrar en detalles, o que se están aburbujando, tal, ¿no? De un extremo, del otro, no sé qué, aquí, y fuera de nosotros el caos y no sé qué. Bueno, vale. Esto es un clásico, ¿no?, en la historiografía política de los últimos siglos. Pero estos ni siquiera son eso. Estos son unos lunáticos, estos son unos taraos. Y mañana el Puigdemont se levanta con el pH revirado, o en 3 o en 8 en vez de en 5,5, o en 7, y no se toma la pastilla y decide que echa los pies por alto y que le pide a que vaya de rodillas a Waterloo, y si no vienes de rodillas a Waterloo o no me traes aquí a 100 uríes, pues te retiro el apoyo, y se va todo a tomar por saco. Es decir, Pedro no puede gobernar, pero Alberto tampoco puede gobernar con 172 escaños, porque dependería de un partido traidor, miserable, recoge nueces manchadas de sangre, de la sangre de los etar, de la ETA, como es el Partido Nacionalista Vasco, que le va a decir una cosa y mientras tanto va a estar negociando con 3 barajas, como lo hacían en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis por un lado, con los americanos por otro, etcétera. Es decir, lo mejor que nos puede pasar es que vayamos a unas nuevas elecciones generales a mediados finales de diciembre, y se clarifique un poco el panorama. No voy a repetir lo que ya he dicho en el editorial. Yo me la he jugado, me he mojado, he dicho lo que va a pasar si vamos a unas nuevas elecciones generales. ¿Qué va a ser? Hombre, una evidente vuelta al bipartidismo. Los comunistas del Oro Parque van a sufrir mucho más, van a cagar peladillas. Ojalá desaparecieran. Bueno, es que deberían ser ilegales, como en otros partidos de Europa, pero bueno, como en otros países de Europa los comunistas son ilegales y los secesionistas, y Vox, pues Vox va a sufrir, porque sí, porque las cosas no son gratis, y porque Iván Espinosa de los Monteros no va a ser el último, y esto no es opinión. Ya lo lamento, amigos, ya ponéis esta noche lo que queráis por debajo, ¿no? Pero yo es que estoy aquí no para hacer propaganda ni prensa de partido, yo estoy para hacer prensa libre e independiente, y el hecho de que pueda criticar a un partido no quiere decir que me pague otro. Lo único que quiere decir es que algún fanático no me escucha decir lo que él quiere que yo diga. Igual que me pasó con el PP en su día, igual que me pasó con Ciudadanos. Yo no digo que Vox es un actor importante, y lo he dicho. Y joder, hace 3 o 4 días he firmado aquí editoriales que me habéis hecho todos la ola, y ahora de repente otra vez... Vale, pero Vox va a sufrir porque la marcha de Iván Espinosa de los Monteros es una, no sé si es una herida de muerte, pero es una vía de agua de 3 pares de narices, y se va a reforzar el bipartidismo, y el que lo niegue es que o no tiene ni puta idea de política, o vive en otro país distinto, o está muy fanatizado. Vamos a ver si ese refuerzo del bipartidismo es condición necesaria pero no suficiente, porque nos lleva al mismo sitio. ¿Cuál es? 2 bloques exactamente iguales. Pues es que a mí me da igual 122 del PSOE y 30 del Oro Parque, y 140 de Feijóo y 30 y tantos de Vox, que 160 de Feijóo con 10 de Vox y 140 de Pedro con 15 de los comunistas. Es que me da lo mismo, si es que estamos en las mismas, si es que esa es la gran desgracia de este país. Por tanto, Eric, yo no sé, cada día, lo repito mucho, estoy más orteguiano, si el problema catalán, que yo creo que no tiene solución, no sé cómo volver a esa conllevanza de la que hablaba Ortega. Bueno, el problema de Cataluña, a ver, yo sí creo que tiene solución. Lo que ocurre es que es una solución compleja. Es decir, Cataluña es un tema que incluso yo, que hablo con medios internacionales también, ¿no? Lo que ocurre en Cataluña cuesta de entender. Es decir, en general lo que ocurre en la política española, lo que está ocurriendo, está costando mucho de entender en el exterior, muchas cosas que están ocurriendo. Pero la política catalana es la más compleja, yo creo, de todas las que hay en todas las regiones de España, ¿no? En cuanto no solo por el problema del separatismo, también por cómo se están gestionando muchas cosas.
pero evidentemente tiene arreglo. Lo que ocurre es que debe ser una solución. En Cataluña, para empezar, lo que hay que hacer, y si se quiere mantener el Estado de Derecho, es que se cumpla la ley. Es que en Cataluña se está incumpliendo la ley. En Cataluña todavía se está incumpliendo la ley. Se incumple en muchas ocasiones y eso es objetivo, ya no es opinión. Es que se está incumpliendo. Entonces, claro, ¿pero por qué se está incumpliendo y se permite? Pues porque el gobierno de España lo está permitiendo. También no es nuevo que esta situación a la que ha llegado Cataluña ha sido fruto de que no ha habido la actuación por parte del gobierno central de este ni de otros. Y se ha llegado a una situación donde vemos a una sociedad catalana pues dividida, enfrentada y ahora mismo con un separatismo que ha bajado peso en la sociedad catalana, pero que es radical y que aboga y que sigue manteniendo esa ruptura, y lo hacen continuamente en los medios catalanes donde acapara mayoritariamente ahí las voces, ¿no? Entonces, en esa situación está Cataluña, pero Cataluña es plural. A mí me gustaría decir eso. Cataluña Hombre, claro es que plural. Es plural, pero si eso es más, los independentistas son minoría y ahora se lo vamos a plantear exactamente igual a Mariano Gomá, que está ya conectado. Pero si el gran drama es que un puñado de cientos de miles de sinvergüenzas que han convertido el nacionalismo en una forma de vida, ¿qué coño una ideología ni una excrecencia del romanticismo, aún en la peor de las consideraciones? Es que no es ni eso. Se lo decía ayer a Uceda en una conversación que, insisto, grabamos ayer con mi amigo Óscar Uceda, que acaba de tener la gentileza de enviarme el libro y que os ofreceré mañana porque es de alto interés. El nacionalismo lo que es un invento para que 4 sinvergüenzas vivan de puñetera madre, le laven el cerebro. No sé si siguen siendo 2 millones o un poco menos, pero es que hay 7 millones de catalanes. ¿Qué quieren? ¿Que os vayáis de ahí? Como también he hablado millones de veces en privado y en público, bueno, en público cuando tiene a bien acompañarme aquí, con Pilar Castellanos, con Ángeles Ribes, con tal, ahora con Mariano Gomá. ¿Qué quieren? ¿Echaros a 5 millones de catalanes para terminar de balcanizar aquello? Joder, es que no se lo podemos consentir. No, es intolerable por eso. Y además es que el problema de ese, y te lo dirá Mariano Gomá también, es que vemos un discurso cada vez más ultra por parte de ese separatismo. Te mencionaba el partido Alianza Catalana, que ojito, porque va a ser el partido seguramente que vaya sustituyendo en el Parlamento de Cataluña, cuando haya elecciones catalanas, a Junts. Es el partido, por eso Junts está tan subidito también, porque evidentemente hay otro partido que ya le está comiendo terreno. Las municipales en Ripoll, por ejemplo, tomó la alcaldía de Ripoll, y ese partido es todavía más radical que Junts. Ya el juego va entre radicales, lógicamente, pero este partido aboga claramente otra vez por la DUI, por la declaración unilateral de independencia, como la que hubo en octubre, ¿no? Aquel 2017. Pero es que además de eso, se aboga claramente por esa beligerancia, ¿no?, que estás diciendo tú, expulsar a la mayoría de los catalanes. Entonces, esto es una locura, ¿no? Que una locura que tenemos que condenar todos los demócratas. Es decir, ¿cómo se puede decir que hay que expulsar a los catalanes por ser, que no son independentistas, ¿no? O a los catalanes que denuncian simplemente a la Generalitat en alguna ocasión porque ven que no hace bien muchas de las cuestiones que hace. Entonces, claro, y también es que hay frases que se están copiando, ¿no? Esto en las tertulias se ha utilizado también esa frase de habla catalán o emigra, ¿no? Se usa el catalán también como la lengua, como una lengua política de odio, en lugar de promover el catalán para que la gente lo aprenda, pero en sano juicio, ¿no? No para promover odio contra el español ni contra otra parte de España, ¿no? Está claro. Eric Encinas, que yo me despido de ti durante 15 días. No sé si te vas unos días a descansar, si tienes esa posibilidad, y si no, ya sabes que desde el próximo lunes tienes aquí las próximas 2 semanas al comandante Josué Cárdenas al frente de la nave, y bueno, pues seguiremos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, no de un asunto, del asunto, porque ahora mismo ese es el asunto
que nos debe ocupar y preocupar, porque nos estamos jugando una vez más, no es la única, ni siquiera tal vez sea la peor. Ha habido situaciones mucho más delicadas y mucho peores en la historia de España, que aquí somos también muy maximalistas y tendemos a pensar, ¡guau! Nunca hemos estado tan al borde del precipicio como ahora. No, hombre, sí, hemos estado, al borde del precipicio, no, hemos estado hasta sacándonos los ojos entre nosotros. Una guerra civil el siglo pasado, 3 durante el siglo XIX, pero es verdad que el momento es muy delicado. Así que continuaremos charlando. Te envío un abrazo y te deseo felices días, y ponte a la sombra, que de momento no te está dando mucho el sol, pero si te quedas ahí un rato te va a dar un golpe de calor, macho. Cuídate mucho, Eric. Sí, un abrazo y gracias abrazo. como siempre, de verdad y de corazón, por tus análisis. Un abrazo, Eurico. Sí, también me iré unos días. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta aquí esta segunda dosis, especial verano, penúltima de la semana de este jueves, 10 de agosto de 2023. Mañana más y mejor. Hasta mañana.